Así inicia Es Noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están en titulares. Es noticia Argentina. El mega escándalo por el espionaje ilegal toma forma judicial. Este miércoles, un juez ordenó la detención de más de 20 personas vinculadas con la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Macri, en lo que se ha calificado como una organización criminal de inserción en el Estado nacional, provincial y local. ¿Quiénes eran las víctimas? ¿Cuál era el objetivo del gobierno? Vamos a revisarlo y analizarlo. En Noticia México, en titulares, un sorpresivo y esperanzador giro da la investigación por el caso Ayotzinapa. El fiscal general de la Nación anunció 46 órdenes de detención. La búsqueda internacional de quien fuera el titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón de Lucio, una pieza clave para instalar esa supuesta verdad histórica sobre el paradero de los 42 estudiantes de Iguala, un hecho que analizamos. Y en Noticia Cuba, desde el pasado 13 de mayo, fecha en que esta nación entró en la lista de países que apoyan al terrorismo por ser una nación garante de un proceso de paz de Colombia, las sanciones de Estados Unidos se han recrudecido. En esta oportunidad, la estrategia de la Casa Blanca no solo es arreciar el bloqueo, vamos a revisar por qué. En Noticia Casi comienza. Bienvenido, bienvenidas. Noticia Argentina. Autoridades judiciales imputaron a 22 personas que presuntamente conformaban un grupo dedicado al espionaje ilegal al servicio del gobierno durante la gestión de Mauricio Macri. Vamos a revisar esos detalles a continuación. El escándalo por la presunta existencia de una red de espionaje masivo e ilegal, implementada mientras el macrismo estuvo en el poder, sumó nuevo capítulo con las detenciones de más de una veintena de personas, donde destacan nombres como el de Gustavo Arribas, exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia, y Susana Martinengo, exsecretaria de Documentación Presidencial, que habría sido la encargada de suministrar personalmente la información obtenida ilegalmente al entonces presidente. De acuerdo al medio local Página 12, el juez Federico Villena ordenó la detención por considerar a los imputados como una organización criminal con inserción en el Estado nacional, provincial y local, cuyos integrantes cumplieron diferentes roles estratégicos y valiéndose de su calidad de funcionarios y o empleados públicos y agentes y o dependientes de las fuerzas de seguridad y o de la Agencia Federal de Inteligencia. Acciones judiciales que se aunan a denuncias públicas, como la del periodista Hugo Alconada Mon, quien expresó en un artículo publicado por el New York Times su experiencia personal después de haber sido espiado por la administración macrista. En el escrito denuncia textualmente: me espiaron mientras trabajaba una investigación que incomodaba al poder político y empresarial. Ahora sé que mientras buscaban identificar las fuentes periodísticas que me ayudaron a revelar cómo fue el capítulo argentino de Lava Jato, una pesquisa sobre la corrupción en el país, me siguieron, analizaron dónde vivo, en qué automóviles me muevo, cuál era mi nivel de vida y hasta fueron a la casa de mis padres. En la misma línea y definiendo el espionaje en Argentina como sistemático, recurrente y anárquico, Alconada aseguró a través de su cuenta Twitter que el espionaje en Argentina y otros países de América Latina poco y nada tienen en común con las películas de James Bond y sí, tienen mucho que ver con todos los que pasaron por la Casa Rosada durante las últimas décadas. Este conjunto de prácticas ilícitas habría sido tan masivo que alcanzó a la hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quien en teoría es un aliado del macrismo, e incluso a familiares del expresidente, como su hermana Florencia y su novio Salvatore Pica, entre otras personalidades.
La implementación de prácticas de espionaje al margen de la ley han sido una práctica recurrente en los gobiernos conservadores que han gobernado en América Latina en los últimos años. A las investigaciones que se desarrollan en Argentina se suman escándalos como el de las chuzadas en Colombia y las afirmaciones realizadas por la vicepresidenta de Uruguay, Beatriz Argimón, donde reconoce intervenciones telefónicas realizadas por el actual gobierno. Más temprano, nuestro corresponsal en Argentina, Juan Carlos Bartolota, entrevistó a Leopoldo Muró, diputado nacional del Frente de Todos. Leopoldo es además presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, encargada de hacer seguimiento precisamente a este escándalo de espionaje, y esto fue lo que le dijo. Bueno, Leopoldo, primero una impresión sobre estas detenciones que ha ordenado la justicia en el marco de la investigación sobre el espionaje ilegal en el gobierno, durante el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, mira, si bien yo no estoy en la causa judicial, no estoy metido en el expediente, sí vengo siguiendo el tema desde la presidencia de la Comisión de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, donde desarrollamos muchísimas audiencias, interrogamos a muchos ex agentes de inteligencia, y entonces me dio la impresión, siempre tuve la sensación, de que más temprano que tarde esto tenía que ocurrir, porque es muy fuerte el sistema de pruebas que se han reunido. Si son las mismas que tenemos nosotros en la comisión, que muchos de estos testimonios los hemos enviado al juez porque él los requirió, indudablemente tenía que llegar este momento, porque es muy contundente las responsabilidades de muchos que terminaron confesando, o al menos tratando de sacar su responsabilidad, pero apuntando hacia arriba, describiendo cómo se le daban las órdenes, describiendo incluso algunos operativos de inteligencia, cómo seguían a determinadas personas, periodistas, políticos. Así que más temprano que tarde esto tenía que pasar. Inclusive hoy en una publicación deportiva hace mención de que en una causa paralela, ¿no?, en la que se tramitan dolores, también aparece que hubo espionaje hasta en el fútbol, relacionado con la cuestión de AFA, ¿no? Bueno, mirá, precisamente en las últimas horas, vos viste que se dio a conocer en un programa de televisión del Grupo Clarín una escucha telefónica de una charla entre Tinelli y Grondona. Es obvio que el Grupo Clarín estaba en aquel momento muy enemistado con Grondona, porque Grondona había facilitado o había firmado desde la AFA con el gobierno Fútbol para Todos. Entonces, no dejaron afuera a nadie, la verdad es esa. Se metieron en la intimidad de todo el mundo, de todos los que ellos calificaban como enemigos, y establecieron un sistema. Este no es un grupo de cuentapropistas o de loquitos sueltos que hacían operaciones de inteligencia. Acá se instaló una mafia en el 2015 en el gobierno que decidió tener de rehén a la democracia, y para eso puso en marcha estos mecanismos de espionaje, de persecución política, de extorsión. Desde ahí también se hacían tareas para guionar testigos o falsos arrepentidos para llevarlos a las causas judiciales. Todo eso subía a la mesa judicial, que era donde se decidía quién iba a ir preso, quién no, y cómo se iba a hacer, con qué juez, con qué fiscal amigo. Y cuando no encontraban un juez o fiscal amigo y encontraban a alguien que decía, no, yo esta porquería no la voy a hacer, lo removían del cargo o también le tiraban encima un carpetazo. Desde Cambiemos en los últimos días, Leopoldo, hicieron como una suerte de contraofensiva con este tema, diciendo que todas estas investigaciones tienen como objetivo tapar hechos de corrupción acontecidos durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, como una operación en contra del presidente Mauricio Macri. No, mira, a ver, precisamente yo creo que ocurre al revés. Mucho de lo que ellos presentaron como hechos de corrupción fueron precisamente causas que inventaron o fomentaron con estos espionajes, con estas formas de actuar. Porque en realidad esto empieza incluso antes del 2015, a fines del 2014, 2015, ya cuando se venía la campaña electoral para la presidencia de la Nación, con el financiamiento de los fondos buitres y un gran apoyo de la Embajada Norteamericana y de Israel,
se inicia una campaña de desprestigio del gobierno para tratar de torcer el resultado electoral y que ganara Macri. Ahí es cuando inventan el famoso asesinato de Nisman, o cuando inventan que Cristina se había robado un PBI, y empiezan a hacer, ¿te acordás vos, los agujeros en la Patagonia, con las máquinas excavadoras, buscando el tesoro, etcétera, etcétera? Como eso les dio resultado, porque ganaron la elección muy ajustadamente, pero la ganaron, cuando llegan al Estado trasladan esa forma de actuar a las estructuras del Estado. Y entonces ponen a toda la AFI a trabajar en estas tareas de espionaje para fabricar causas, extorsionar gente, acallar voces de la oposición, de dirigentes sindicales, sociales, religiosos. En la FIP empiezan a hacer espionaje fiscal, en la UIF hacían espionaje bancario, la Dirección de Migraciones, que es otra causa que tiene Canicoba Corral, empieza a controlar la entrada y salida de jueces para extorsionar a los fiscales y jueces que no se alinearan en esta política. O sea, montan todo este sistema, precisamente porque habían inventado causas de supuesta corrupción que no eran tales y necesitaban alimentar en el imaginario popular todo esto para sostenerse en el gobierno y mientras tanto sí hacer ellos cosas como la del correo, los negociados de las autopistas, los de los parques eólicos, etcétera, y sobre todo darle amparo a la banda que en el Banco Central promovió la fuga de 86.000 millones de dólares de capital. Sabiendo que usted y yo preservamos la presunción de inocencia de cualquier persona que atraviese una situación como esta, la pregunta es, ¿esto podría llegar a involucrar o a poner en una situación comprometida al expresidente Mauricio Macri? Y sí, ¿sabes por qué? Por 3 razones. En primer lugar, por una razón funcional. La AFI, o lo que antiguamente se llamaba la CIDE, vos sabés que depende exclusivamente del presidente de la Nación. No hay en el medio un ministro, es el presidente y la AFI o la CIDE. En segundo lugar, porque su secretario privado y la jefa de documentación de la Casa de Gobierno eran 2 eslabones muy importantes donde la banda de espías llevaba directamente en reuniones en la Casa de Gobierno que están comprobadas en los libros de entrada y salida, información que llegaba al presidente, porque eran los eslabones más cercanos a él. Y en tercer lugar, porque hay algo que lo condena, que es el espionaje a la hermana. ¿Quién otro podía tener interés en espiar a la hermana y al cuñado? Sobre todo teniendo en cuenta el antecedente que ya tiene Macri en esta materia. Ya estuvo una vez procesado por lo mismo. Entonces me parece que hay elementos que lo van a dejar muy comprometido a Macri en esta forma de actuar, que bueno, felizmente está saliendo a la luz, porque la democracia, si bien es un sistema político que tiene sus defectos, tiene la gran virtud de perfeccionarse a sí mismo y la impunidad no puede convivir con la democracia. Más temprano que tarde la impunidad se termina. Y la última, Leopoldo. ¿Esto podría también extenderse a la luz de algunas informaciones que surgieron en los últimos días a la provincia de Buenos Aires y a la figura de María Eugenia Vidal? Bueno, nosotros, vos sabés, no tenemos competencia sobre la provincia de Buenos Aires. Nosotros, con la Comisión Bicameral de Inteligencia, tiene competencia sobre las fuerzas federales, sobre los organismos de inteligencia de las fuerzas federales, Policía Federal, Aeronáutica, Prefectura, etcétera, etcétera, la AFI, Gendarmería. Así que yo no estoy siguiendo muy de cerca lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires, más que por informaciones periodísticas. Sí te puedo decir, por ejemplo, que como consecuencia de esta investigación que estamos haciendo nosotros y en paralelo la justicia, en el penal de Melchor Romero, que depende de la provincia de Buenos Aires, se encontraron efectivamente cámaras de filmaciones y de escuchas que había llevado autos de la AFI que están registrados allí para preparar 3 o 4 celdas para los que iban a ir presos y en el locutorio de los abogados, donde les permitía escuchar las conversaciones de los presos con los abogados, que eso es aberrante, porque eso significa negar el derecho a la defensa en juicio, es un atropello. Así que algo debe haber pasado también en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Leopoldo, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes, que les vaya muy bien.
Ahí está, quien le ha hecho seguimiento desde el Congreso, desde el Legislativo, a este escándalo que ya suma y de qué manera con estos ingredientes, en esta oportunidad, con la causa abierta, la detención que se exige por parte de la justicia de más de 20 funcionarios del gobierno, personas muy cercanas al expresidente Mauricio Macri. Le hacemos seguimiento permanente a este hecho aquí en Noticia, en el servicio informativo de Telesur. Así nos vamos a la primera pausa. Al volver en Noticia México, un sorpresivo y esperanzador giro da la investigación por el caso Ayotzinapa. El fiscal general de la Nación anunció 46 órdenes de detención, la búsqueda internacional de quien fuera el titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón de Lucio, una pieza clave para instalar esa supuesta verdad histórica sobre el paradero de los 42 estudiantes de Iguala. Tenemos esos detalles y los analizamos al volver en el noticiero. Noticia México, se avanza en la nueva ruta en la investigación sobre el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa a casi 6 años de los sucesos. Así se desecha esa llamada verdad histórica y se ordena la privativa de libertad a servidores públicos por violaciones a los procesos en la reconstrucción de estos hechos. Fiscalía desestimó la denominada verdad histórica impuesta por autoridades de la extinta Procuraduría de la República sobre los hechos ocurridos en torno a la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014. Se acabó la verdad histórica. Según esa versión presentada en enero de 2015, los 43 estudiantes desaparecieron entre los días 26 y 27, luego de ser atacados por oficiales de policía en la ciudad de Iguala, asociados al cartel local Guerreros Unidos, luego ejecutados por ese grupo criminal, sus cuerpos incinerados en un basurero en la ciudad vecina de Cocula, en el estado de Guerrero, y los restos arrojados a un río. La hipótesis fue desacreditada por un grupo de expertos independientes designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en tanto no había evidencia de ningún incendio. En este sentido, el fiscal general Alejandro Hertz ordenó captura de 46 servidores públicos del estado de Guerrero por delito de desaparición forzada y delincuencia organizada, con base en las irregularidades que cometieron durante su intervención en el caso. Entre ellas, la detención arbitraria, la tortura, la dilación en las puestas a disposición, la vulneración de los derechos de la defensa y las violaciones al procedimiento, ocultando también pruebas suficientes que permitieran conocer de manera fehaciente el destino de las víctimas. Uno de los solicitados es Tomás Herón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, quien huyó del país, por lo que se solicitó la alerta de Interpol. Los familiares de los jóvenes exigieron su dimisión, acusándolo de obstrucción de la justicia, tras conocerse su viaje al río San Juan el 28 de octubre de 2014, un día antes de que se reportara el hallazgo de bolsas con restos óseos que supuestamente correspondían a los estudiantes. El fiscal Hertz señaló que a partir de 2019 se ha trazado una nueva línea de investigación. Todas las diligencias realizadas durante este nuevo periodo de investigación, con sus pruebas testimoniales que han sido confrontadas con la secuencia de los hechos y con las periciales de ubicación y de identificación, han permitido establecer la cronología de lo sucedido, así como la participación de quienes cometieron esos delitos, e inclusive se han enviado ya restos para su identificación a la Universidad de Innsbruck, que fueron encontrados durante esta nueva administración y esta nueva investigación, sobre los cuales se esperan resultados de inmediato.
El camino para los familiares estos 6 años ha sido tortuoso. Las esperanzas se desvanecían, con una versión llena de imprecisiones y un entonces procurador que ya estaba cansado de hablar del tema. Finalmente le quisiera preguntar, la investigación, usted dice que tienen 33 días con la investigación, sí, pero ustedes tenían conocimiento desde el 12 de junio. Nada más que no era nuestra competencia, hasta ese momento parecía otra cosa. Nosotros tenemos competencia a partir de que se determina la intervención de delincuencia organizada. Tenemos una... Muchas gracias. Ya me cansé. Ahora parece abrirse un nuevo camino hacia la verdad y la justicia. El ya me cansé que recordamos y de qué manera, porque precisamente daba cuenta de todas esas preguntas sin respuesta y el dolor de tantas familias. Vamos ahora hasta Ciudad de México con nuestro corresponsal Eduardo Martínez con más detalles. Eduardo, ¿de qué manera reciben los familiares de las víctimas de estos jóvenes esta sorpresiva línea de investigación que se abre ahora? Hola, Eduardo. Hola, Eduardo. No tenemos a nuestro corresponsal Eduardo Martínez. Vamos a recuperarlo rápidamente. Vamos con el análisis. Nos acompaña para ello Paula Mónaco Felipe. Ella es periodista, es autora del libro Ayotzinapa, Horas Eternas. Tiene 2 ediciones en México y una en Argentina. Hola, Paula, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana, un gusto saludarte siempre y buenas noches para toda la audiencia de Telesur. Muchísimas gracias. Paula, lo primero que quiero consultarte con respecto a esa llamada verdad histórica que intentó imponerse, de qué manera. Ahora entonces, ¿cómo? No solamente me refiero a los familiares de las víctimas de estos jovencitos desaparecidos, sino a una sociedad en general, hacerla comprender, entender que eso no era así, que no había una verdad histórica y que hay caminos en la investigación. Justamente, Tatiana, creo que esa es una de las claves del caso Ayotzinapa. Son casi 6 años ya, prácticamente 6 años, desde la desaparición forzada de 43 estudiantes, el asesinato de otros 3 y las heridas graves a varios de ellos. Y lo complicado de este caso ha sido precisamente que no tenemos verdad ni justicia en 6 años, pero porque se construyó una mentira desde el Estado, eso que el procurador de entonces, Jesús Murillo Caram, llamó la verdad histórica, y lo que el procurador de hoy dice, se acabó esa verdad histórica. Es muy importante y es un doble trabajo el que tiene que hacer ahora el Estado mexicano. En 6 años la deuda con Ayotzinapa se duplicó, porque no tenemos verdad y justicia sobre lo que ocurrió con los muchachos y no tenemos verdad y justicia sobre toda la simulación y la fabricación de pruebas que hubo después por parte de gente del Estado. En ese sentido es tan importante la noticia de hoy, esta orden de aprehensión a 46 funcionarios públicos, entre ellos Tomás Herón de Lucio, a quienes las familias habían señalado desde el comienzo, porque son personas que no solo tienen que ver con lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre en Iguala Guerrero, sino con la mentira que se fabricó durante meses después. Este anuncio, que hoy lo haga el fiscal, además de viva voz en una conferencia de prensa, muestra una decisión política que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha mostrado desde que llegó al poder, incluso desde antes de asumir como presidente, tomar a Ayotzinapa como uno de sus casos principales y emblemáticos a resolver. Muestra una decisión que, sin embargo, todavía no se logra ejecutar. Recordemos que ya va más de un año de acción de la Comisión para la Verdad en el caso Ayotzinapa, y si bien esa comisión avanza en investigaciones, en gestiones, en solicitudes, pareciera que todo se atora en el Poder Judicial, que el Poder Judicial no estaba colaborando para llegar a la verdad y a la justicia, como lo había dicho el presidente, y este anuncio de hoy es una esperanza de que eso se destrabe. Sin embargo, faltan todavía las aprehensiones, que es lo importante. Ahora están las órdenes, pero todavía no han sido detenidas la mayoría de esas personas, incluido el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, y ojalá próximamente también se llame a dar explicaciones al entonces procurador Jesús Murillo Caram. Sí, precisamente de él quería preguntarte, ¿cuánta verdad tiene él si además está allí Herón de Lucio
bien lo decías, desde el momento en que daban estas declaraciones y decían que varios cuerpos habían sido incinerados en Cocula, pero también se descubre por información filtrada que Serón de Lucio había estado días antes precisamente en este lugar, se genera la cantidad de dudas sobre él. Hoy entonces de alguna manera se confirmarían, la justicia debería investigar. ¿Qué pieza clave es él entonces en todo este engranaje? Claro, por supuesto, tanto de Tomás Serón de Lucio como de Jesús Murillo Caram e incluso del entonces presidente Enrique Peña Nieto. ¿Por qué? Porque desde el momento en que empezaron a ocurrir los ataques en contra de los estudiantes, regía y estaba vigente y funcionaba el Comando de Operaciones número 4, que es el que en esa zona registraba todas las operaciones y reportaba de forma inmediata a todas las líneas de mando de la Seguridad de México. Entonces no nos consta, pero al menos en la teoría deberían haber estado informados desde el minuto 1 de lo que estaba ocurriendo, como debieron estar informados después cuando alguien como Tomás Serón de Lucio sembraba evidencia en el río San Juan, que está documentado, está filmado, incluso las propias grabaciones de la Procuraduría General de la República tienen fechas que no coinciden y que así lo demuestran. Y también queda una pregunta en el aire muy importante, creo yo, Tatiana. En esa evidencia que Tomás Serón de Lucio sembró en el río San Juan, que fueron bolsas con cenizas que según el Estado mexicano pertenecían a los estudiantes. Una parte se la llevó el agua, la parte que se recuperó en ese momento fue analizada y de esa parte analizada se extrajeron 2 fragmentos óseos que la Universidad de Innsbruck en Austria, que es un peritaje independiente y uno de los más confiables, avalado por las familias, avalado por el equipo argentino de antropología forense y los defensores legales de la familia, confirmó que esos 2 fragmentos pertenecían a Alexander Mora Venancio, uno de los 43 desaparecidos. Si esos fragmentos consta, científicamente se ha comprobado que son de Alexander Mora Venancio, si esos fragmentos llegaron al río San Juan por vía de las autoridades mexicanas y las sembró Tomás Serón de Lucio, ¿quiénes más supieron de eso? ¿De dónde llegaron esos fragmentos? ¿Quiénes? ¿Por manos de quiénes pasaron esas pruebas? Que nunca tuvieron un protocolo de seguimiento y no hubo una cadena de custodia como debe de ser. Eso lo denunciaron desde el primer momento los peritos argentinos. Entonces ahí hay un asunto muy importante al que todavía no tenemos respuesta y que probablemente llevará, si es que la verdad se quiere llegar a fondo, hasta niveles todavía más altos que Tomás Serón de Lucio. Sin duda, todas estas son aún preguntas sin responder que quedan sobre el tapete. Hay más preguntas para ti, Paula. Unos minutos más. Vamos hasta Ciudad de México con nuestro corresponsal Eduardo Martínez para conocer más información acerca de esta noticia sorpresiva hoy. Hola, Eduardo. Buenas noches. Adelante. Hola Tatiana, qué gusto saludarte, un gusto saludar al auditorio de Es Noticia, un saludo para Paula también que ha dado seguimiento muy puntual a este tema de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Tatiana, desafortunadamente yo no puedo escucharle lo que están hablando ya o de lo que han adelantado. Escuché la nota que me precedió y ahí se otorgó toda esta información que el día de hoy precisamente el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, pues dio a conocer que se giró esta orden de Interpol para que se dé con el paradero de Tomás Serón de Lucio, quien hace algunos días se informó estaba buscando tramitar un amparo para evitar ser detenido por cualquier asunto relacionado por el caso Ayotzinapa y la desaparición forzada de estos 43 estudiantes normalistas. Cabe mencionar que un juez federal del Estado de México le había dado entrada precisamente a este amparo que había sido tramitado por el exfuncionario de la Procuraduría General de la República, que así funcionaba durante el sexenio del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, hasta este momento no se conocía si se le había sido otorgado este recurso para evitar ser aprehendido en caso de que así se requiriera. Por otro lado, también puedo señalarte que el día de ayer, por ejemplo, se dio a conocer que había sido detenido Ángel Casarrubias, alias El Mochomo. Este es un integrante operador del cártel de Guerreros Unidos, al que se le vincula precisamente también
con la desaparición de estos 43 muchachos. Alrededor de esta detención hay importante información porque, de acuerdo con lo que da a conocer, por ejemplo, Vidulfo Rosales, quien es el abogado de los padres de los 43 estudiantes, este personaje de Guerreros Unidos tiene información muy relevante sobre lo que ocurrió la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, ahí donde murieron 6 personas, 6 estudiantes también de la Escuela Normal Rural y algunos también del equipo Los Avispones, que fueron interceptados por policías municipales que realmente estaban pues realizando actividades que no tenían nada que ver con proteger a la ciudadanía de todo este asunto que se vive en ese territorio específico de la ciudad de Iguala. Por otro lado, también se espera que haya una audiencia. El día de hoy se realizó una audiencia a Ángel Cosarrubias y se espera que haya brindado información relevante para poder esclarecer estos hechos, que mantienen estos hechos sin esclarecer todavía las autoridades y que además los padres no han quitado el dedo del renglón. Tatiana, es importante señalar que si este asunto continúa dando de qué hablar es porque los padres de los 43 estudiantes no han quitado el dedo de renglón y han continuado con sus exigencias de verdad y justicia y sobre todo también de que haya un castigo para los responsables de los hechos que, como te lo comentaba, pues ocurrieron el 26 y 27 en la madrugada de septiembre de 2014. Esa es la situación, siempre hay que recordar los hechos, mirar hacia atrás hasta ese momento. Gracias, Eduardo, muy buenas noches. Paula, y algo también importante para destacar, de quienes desde el primer momento fueron detenidos, como por ejemplo el alcalde de Iguala y su esposa, ¿qué tanta información, qué tanto ha aportado ese proceso en la investigación? ¿O es un asunto que se quedó allí, no más se habló de ellos? Mira, Tatiana, inicialmente en los primeros meses el gobierno, las autoridades mexicanas arrestaron a cerca de 120 personas, entre ellas el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa en ese momento. Y si bien hubo avances en algunos puntos, puede haber habido algunos avances en algunos puntos de la investigación, una investigación que en fojas es gigantesca, tiene más de 4.000 hojas, pero que en lo real no avanzó hacia las líneas, no avanzó en delimitar o descubrir o construir siquiera un relato verídico. Lo cierto es que entre esos más de 120 detenidos, incluido el alcalde, con sus declaraciones se construyó ese gigantesco expediente sobre el cual se nos alertó desde los primeros meses, nos alertaron el Grupo Internacional de Expertos Independientes, el GIEI. Todo lo que se avanzaba en el expediente era de veracidad relativa. ¿Por qué? Porque se documentó que la mayoría de las personas que habían firmado declaraciones autoinculpatorias y después de haber sido sometidos a torturas y otras vejaciones, es decir, verdades que no son para nada confiables, declaraciones que son obtenidas bajo tortura, y justamente este nuevo pronunciamiento hoy del Estado mexicano, entre otras cosas, reconoce eso, que la investigación hasta aquí está viciada, que la investigación incluyó torturas y que la investigación tiene poco. Y esto, como bien decía Eduardo, el que esto siga adelante tiene mucho que ver y es gracias a la firmeza, a la dignidad y a la presencia incansable de los familiares, porque ellos desde el comienzo reclamaron que no había avances en la investigación, y es cierto, hay más de 4.000 hojas, bueno, me quedé en 4.000 hojas, yo no sé cómo está el expediente ahora, porque se han incorporado nuevas declaraciones, pero miles de hojas obtenidas bajo tortura y miles de hojas sin una línea de investigación clara o que lleve a algo, más bien con distractores, con cortinas de humo, con pistas falsas y con todo un montaje, esto que se mal llamó la verdad histórica por el entonces procurador. En síntesis, en definitiva, respondiendo a tu pregunta, sí hay muchas declaraciones, sí pueden haber aportado datos, pero si esos datos están obtenidos por medio de tortura, no podemos creer nada de lo que hay ahí. Prácticamente el Estado mexicano está empezando de cero, o no de cero, pero sí partiendo únicamente de lo trabajado por el GIEI, lo trabajado por las denuncias de los sobrevivientes, sí, lo publicado en la prensa.
Y aquí además sumar algo también a esta reflexión, todo lo que han hecho estos años los familiares de estos jovencitos desaparecidos para que algunos batallones donde ellos creen que puede haber pruebas abran sus puertas. En esta oportunidad habrá esa posibilidad, parte de la investigación. Esa es una muy buena pregunta, Tatiana, porque si bien el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha demostrado una voluntad política de enfrentar este tema, de resolver este caso, siempre ha habido y sigue habiendo un actor que parece intocable en todo esto y es el ejército mexicano. Pareciera una necedad de los familiares para algunos, pero justamente hay pruebas incluso documentales que muestran que horas después de que fueron desaparecidos los estudiantes, algunos celulares de esos jóvenes emitieron señales de adentro del batallón de infantería que está en Iguala, a cientos de metros del lugar donde ocurrieron los tiroteos. Algunos de los sobrevivientes me refirieron, y está documentado en mi libro y en otros libros también, que se comunicaron esa noche con familiares que estaban dentro del batallón trabajando y les dijeron que tenían órdenes de no salir. Luego, durante la madrugada, integrantes de ese batallón, al mando de César Nava, se presentaron en la clínica privada de nombre Cristina y sometieron a 25 jóvenes e impidieron la atención médica a Edgar Andrés Vargas, un joven que había recibido un disparo que le destrozó parte de la nariz y de la boca. Es decir, hubo presencia, hubo información, hubo cercanía del ejército mexicano, pero 6 años después todavía no queda claro cuál es el papel del ejército, y el ejército sigue apareciendo como alguien intocable en esta historia, más todavía porque es uno de los principales aliados del actual gobierno. Paula, muchísimas gracias por ayudarnos a entender la importancia de esta nueva línea de investigación. Ayotzinapa, Horas Eternas, que es tu libro que precisamente relata todos estos hechos, seguramente tendrá un nuevo momento cuando se conozca algo más. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Tatiana, y gracias a Telesur por seguir siempre de cerca este y otros casos. Muchísimas gracias. Así es. Muchas gracias, Paula. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Cuba. Desde el pasado 13 de mayo, fecha en que Cuba entró en la lista de países que no luchan contra el terrorismo por ser una nación garante de un proceso de paz de Colombia, Estado ELN, las sanciones de Estados Unidos han recrudecido. En esta oportunidad, la estrategia de la Casa Blanca no es solo el arreciar el bloqueo financiero, económico y comercial contra la isla. Vamos a verlo porque al volver en Es Noticia. Noticia Cuba, las sanciones de Estados Unidos contra el país son asunto de cada semana. Desde que Estados Unidos incluyó a la isla en la lista de países que no apoyan la lucha contra el terrorismo internacional, la agenda de sanciones es indetenible. Sin embargo, Cuba no cede a las presiones, se mantiene firme en el respeto al derecho internacional, al ser fiel a los protocolos de diálogo entre el Estado colombiano y el Ejército de Liberación Nacional. Estados Unidos acosa a Cuba constantemente tras casi 60 años de implementación del bloqueo económico, comercial y financiero contra la mayor de las Antillas, causando pérdidas millonarias y constituye el mayor obstáculo al desarrollo de la nación. Desde el mismo triunfo de la Revolución Cubana en 1959, las administraciones estadounidenses comenzaron el hostigamiento y las recientes sanciones que luego suman a una lista negra que incluye empresas de remesas, hoteles y entidades financieras. El Departamento de Estado estadounidense lo incluyó nuevamente en la lista de países que no cooperan contra el terrorismo. Todo esto a pesar de que en la administración de Barack Obama, Cuba fue excluida luego de haber permanecido en esa lista durante 33 años.
En esta oportunidad el argumento usado por la Casa Blanca fue que Cuba no extraditaba a Colombia miembros de la guerrilla del ELN presentes en la isla en el marco de un proceso de diálogo en el que La Habana es garante. El gobierno de Colombia, a través de la Cancillería, ha insistido a Cuba la entrega de los miembros del ELN que están en la isla, y ese país había venido argumentando unos protocolos que se habían firmado en el gobierno anterior, protocolos que nosotros consideramos no son aplicables. En este momento hay un espaldarazo del gobierno de los Estados Unidos al gobierno de Colombia y a la insistente solicitud del presidente Iván Duque Márquez. Esta solicitud de Colombia deja en evidencia que su gobierno está sometido a los dictámenes de Washington, obviando los protocolos y acuerdos jurídicos internacionales establecidos en las negociaciones. Estados Unidos no solo mantiene el bloqueo contra el país caribeño. Según el canciller cubano Bruno Rodríguez, el Pentágono esconde su prontuario de terrorismo de Estado contra Cuba. A nadie olvidar la larga y cruenta historia de terrorismo contra las misiones diplomáticas de Cuba en los Estados Unidos y contra sus funcionarios. 11 mártires tiene el Servicio Exterior de la República de Cuba, asesinados violentamente por grupos terroristas. La extensa tradición de ataques de Washington y sus aliados contra el país recuerda, por ejemplo, al antiguo agente de la CIA, Luis Posada Carriles, autor intelectual del atentado contra el vuelo 455 de Cubana de Aviación en 1976, en el que murieron más de 70 personas y las agresiones continúan. Vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña para ello Enrique Santiago. Él es secretario general del Partido Comunista de España, es diputado de Unidas Podemos, es abogado, fue asesor jurídico de las FARC en la mesa de diálogo de la exguerrilla de las FARC en La Habana con el Estado colombiano, en cabeza en ese momento del presidente Juan Manuel Santos. Enrique, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Enrique, la inclusión de Cuba en esta lista de naciones que no apoyan al terrorismo tiene como objetivo aumentar el bloqueo a la isla o darle un golpe a la paz de Colombia, naciones que no luchan contra el terrorismo. Bueno, ambas cosas están relacionadas. La administración Trump, en el momento que llega a la Casa Blanca, comienza a desmontar las medidas de desescalamiento del presidente Obama respecto a Cuba en especial, e intenta coordinadamente con el nuevo gobierno, desde que se toma posesión el nuevo gobierno de Iván Duque en Colombia, intenta dejar sin efecto el acuerdo de paz. Hay una relación directa. De hecho, los Estados Unidos se han servido del gobierno colombiano de Iván Duque para que éste fuera creando la coartada para supuestamente o para acusar a Cuba de una supuesta colaboración con organizaciones terroristas a cuenta del papel de Cuba como garante del proceso de paz con el ELN. Pero esto no ha sido casualidad, esto es una estrategia que cualquier analista no muy avezado podía perfectamente y puede comprobar cómo desde hace año y medio pues han ido dando los pasos poco a poco, llevando la cuestión, las dudas sobre Cuba al Consejo de Seguridad hasta en 2 ocasiones por objeciones de Colombia a cuenta del proceso de paz con el ELN, para sacar a Cuba del estatus en el que la colocó Obama, volver a situarla en la lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo, y obviamente todo eso en un contexto de reforzamiento no ya del bloqueo a Cuba y a Venezuela, sino de la preparación de la agresión militar a Venezuela, que era otro de los objetivos finales, como hemos ido viendo. ¿Qué crees que Estados Unidos presionó a Colombia o fue Colombia quien pidió a Estados Unidos esta inclusión como excusa para además no dialogar con el Ejército de Liberación Nacional? Bueno, yo creo que este gobierno colombiano desconoce el significado de la palabra soberanía nacional. Es un gobierno títere incluso de poderes políticos que no ostentan la
la presidencia de la República, es decir, el presidente Duque, pues es claramente manejado por el expresidente Uribe, a su vez manejado por los Estados Unidos debido a su amplio historial delictivo. O sea, pues conviene recordar que desde los años 90 Uribe, todavía sin ser ni siquiera gobernador de Antioquia, ya estaba vinculado a las listas de la DIA, de la Defense Intelligence Agency de los Estados Unidos, como persona vinculada al narcotráfico. Sigue estando en esas listas, ¿no? Es decir, Estados Unidos en estos momentos controla sin ningún tipo de problemas toda la institucionalidad colombiana. Y no cabe duda que, bueno, yo no sé qué grado de coordinación o de sugerencia de propuestas por parte del gobierno colombiano, pero lo que es evidente es que es una estrategia que ha sido sustentada claramente por la administración Trump a ese doble efecto, ¿no? O sea, volver a endurecer el bloqueo a Cuba, volver a introducir una lista de organizaciones terroristas y a la vez acabar con el proceso de paz en Colombia. No olvidemos que para Estados Unidos es trascendental que en Colombia haya conflicto armado, haya conflictividad interna, porque es de alguna forma su excusa para mantener una presencia militar constante e importante en una zona geográfica que es estratégica, no solamente por el acoso a Venezuela, sino también por situarse a las puertas de la Amazonia, que en este siglo XXI pues es uno de los objetivos geoestratégicos de los Estados Unidos, el control de esa inmensa reserva hídrica, probablemente la mayor reserva hídrica del mundo, ¿no? Entonces, Enrique, esta nueva estrategia de la Casa Blanca es militar para América Latina con Colombia como plataforma. Así debemos verlo. Bueno, eso es absolutamente correcto. O sea, durante la anterior administración de Obama había habido, por un lado, digamos, un desinterés por los sucesos de América Latina. La administración Obama miraba más hacia Oriente Medio, más hacia Europa. La administración Trump es mucho más aislacionista. Mira Oriente Medio, pero a través de los ojos de Israel. Está fija en estos momentos en su conflicto que está potenciando con China, y vuelve a tener interés en controlar lo que siempre ha considerado su patio trasero, que es América Latina. Y para eso, los problemas con el proceso de paz del ELN en Colombia pues le han venido muy bien para de alguna forma responsabilizar a Cuba. Fíjense la indignidad, ¿no? O sea, pocos países han hecho más por la paz de Colombia que Cuba, precisamente, con un inmenso esfuerzo diplomático, ¿no? O sea, lo que es absolutamente indigno es que un gobierno colombiano se preste en contra de sus intereses nacionales y en contra de un mínimo agradecimiento que debería tener al país que tanto ha hecho por la paz en Colombia, Cuba, Colombia, sin embargo, se presta cual Herodes a entregar la cabeza de Cuba con la excusa del fallido proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional. No olviden ustedes que el traslado de la mesa de conversaciones entre el gobierno colombiano y el ELN de Quito a La Habana se produce a petición del gobierno colombiano, del gobierno entonces del presidente todavía Juan Manuel Santos, cuando el presidente Lenín Moreno de Ecuador se niega a mantener la mesa de conversaciones en su territorio, probablemente también por indicación de los Estados Unidos, ¿no? Posteriormente, una vez trasladada la mesa de conversaciones hasta La Habana y con el cambio de gobierno en Colombia, pues el nuevo gobierno de Iván Duque obviamente queda absolutamente sometido, voluntariamente por supuesto, a los designios y las indicaciones del gobierno de los Estados Unidos. Sí, Enrique, nos preguntamos además lo siguiente, volviendo específicamente al tema de Cuba, ¿qué sería del derecho internacional humanitario? ¿Qué sería del derecho internacional si Cuba hubiese sucumbido a la presión de Colombia y, hipotéticamente, nos planteamos esto, hubiese extraditado a la delegación del ELN al país? Claro, el problema es que no se difunden a los medios de comunicación porque esto no es una posición de Cuba, la no
entrega en extradición de la delegación de paz del ELN a Colombia. Es una posición unánime de todos los países garantes y acompañantes del proceso de paz. Es decir, el primer país que ha dicho claramente que los protocolos hay que cumplirlos, los protocolos de regreso al lugar seguro por parte de los negociadores en caso de una ruptura abrupta de las conversaciones de paz, que es lo que ha ocurrido. El primer país que ha incidido en esa necesidad ha sido Noruega, pero es que otros países que no son sospechosos de ser contrarios a los intereses de los Estados Unidos, por ejemplo, Chile, también sus enviados especiales al proceso de paz se pronunciaron pidiendo a los Estados Unidos y a Colombia, especialmente a Colombia, respeto a esos protocolos. Ustedes imagínense el precedente nefasto que para la resolución pacífica de conflictos en todo el mundo significa este paso dado por Colombia al dictado de los Estados Unidos, de solicitar la extradición de una delegación negociadora de un proceso de paz al país que está acogiendo como país garante esa mesa de conversaciones. ¿Esto qué significa? Si Cuba hubiera accedido y hubiera dejado sin efecto el protocolo, pues muy probablemente esto habría tenido una influencia futura en cualquier proceso de paz a partir de ahí en el mundo. A partir de ese momento ya las garantías posibles ofrecidas por los garantes de los procesos de paz para facilitar el encuentro entre las partes en conflicto que quieren negociar una salida pacífica, pues sería prácticamente imposible porque se perdería la seguridad jurídica y la seguridad diplomática necesaria para abordar un proceso de paz. Incluso es contrario al derecho internacional, es decir, los protocolos son contratos, convenios que conforme al derecho internacional han sido suscritos por Colombia como sujeto de derecho internacional y con el ELN, que no es un sujeto de derecho internacional, pero con la firma de los países garantes, que también son sujetos del derecho internacional. Con esto le quiero decir, o sea, que Cuba, si hubiera accedido a las pretensiones de Colombia, habría incumplido el derecho internacional y, además de eso, habría sentado un precedente absolutamente nefasto que habría dificultado o incluso hecho imposible que se pusieran en marcha con garantías futuros procesos de paz en otros conflictos en el mundo. Ahora mismo, sin ir más lejos, hay un proceso de negociaciones de paz en el que también interviene como garante, por ejemplo, Noruega, entre la guerrilla del nuevo ejército del pueblo filipina, la insurgencia marxista y el gobierno de Filipinas. Ese proceso de paz sería, por ejemplo, el primero que se vería afectado en caso de que Cuba hubiera accedido a incumplir los protocolos y a incumplir, por tanto, el derecho internacional. Esto es muy importante resaltarlo. O sea, Cuba está siendo penalizada por actuar conforme a la legalidad internacional y por anteponer el respeto al derecho internacional y, por lo tanto, a los principios orientadores de la convivencia entre naciones civilizadas, por anteponer eso incluso a su propio interés como nación, porque a Cuba le podría haber venido bien incumplir los protocolos para no tener que enfrentarse con los Estados Unidos y para evitarse, probablemente se habría evitado la injusta inclusión en la lista de países que apoyan el terrorismo. Pero Cuba ha antepuesto no solo su dignidad como país garante, la seriedad de su cuerpo diplomático y de su trabajo diplomático, sino sobre todo el respeto del derecho internacional, que es hoy día en un mundo sometido a tan graves tensiones y intentos de agresión por parte de potencias que no respetan las leyes y las normas de convivencia, pues es algo que toda la comunidad internacional debe agradecerle a Cuba y desde luego así lo han manifestado, por ejemplo, países como Noruega, ¿no?, dándole la razón claramente a Cuba. Y Noruega es un país miembro de la OTAN, no se pierda esto de vista, ¿eh? Muy importante revisar todos estos hechos, no perder nada de vista. Y en lo que dices, Enrique, en un mundo donde el derecho internacional está quebrado, donde Estados Unidos quiebra ese derecho internacional, te pido por favor que recordemos brevemente el trabajo silencioso, el trabajo permanente de Cuba en la mesa de diálogo entre el Estado colombiano y las FAREP, en la que estuviste allí como experto asesor durante 5 años. Bueno, no habría habido proceso de paz con las FARC si Cuba
no hubiera jugado el papel que jugó de país garante. No quiero decir con esto que haya sido el único país que ha realizado un papel importante. Hay que recordar el papel de Noruega y hay que recordar el papel de Venezuela. Yo en esto insisto mucho. O sea, realmente la decisión de las FARC antes de iniciarse el proceso exploratorio, estoy hablando del año 2011, la decisión política de las FARC de meterse de lleno en un proceso de conversaciones, ténganse en cuenta que este era el primero, segundo, el cuarto proceso de paz que las FARC llevaba adelante con el Estado colombiano. La diferencia es que este es el único de los 4 que fue exitoso, que se llegó realmente a la firma del acuerdo de paz. Y eso ocurrió cuando Venezuela tenía un gobierno progresista, un gobierno dirigido por el comandante Hugo Chávez, presidente de la República, que sin duda alguna fue quien convenció políticamente a las FARC de la necesidad de comprometerse en el proceso de paz, incluso aunque las FARC tuvieran que aceptar sacrificios. Quiero decir que esto muchas veces no se habla, pero para mí, desde luego, aunque no fuera país garante, fuera país acompañante Venezuela, la importancia que tuvo, primero, para el comienzo de la fase exploratoria y el inicio de o la adopción de lo que se llamó el Acuerdo General de La Habana de agosto del 2012, que es la agenda de trabajo cuyo desarrollo 4 años después dio lugar al acuerdo de paz, ¿no? Eso es fundamental. Pero, en todo caso, el papel de Cuba también fue trascendental y el gobierno colombiano siempre reconoció que Cuba no actuó como un país de parte de uno de los negociadores, sino como un país garante, absolutamente neutral y con un despliegue de su capacidad diplomática para solventar los muchísimos desencuentros que en tantas ocasiones se produjeron a lo largo de las conversaciones. Desencuentros que a veces concluyeron con crisis muy graves. Yo recuerdo, por ejemplo, la captura por las FARC del general Alzate, el primer general del ejército colombiano capturado por las FARC. Eso fue en medio del proceso de conversaciones de paz, eso fue una grave crisis. Los sucesos de Buenos Aires, Cauca, en el 2014, creo que fue eso, en medio del proceso de paz, cuando se rompió la tregua unilateral dictada por las FARC, por un enfrentamiento, por una entrada de tropas del ejército colombiano en una base de las FARC. Fue otra gravísima crisis que hubo en ese momento. Y siempre Cuba, como país garante, junto con Noruega, pues fueron los países que les tocó desplegar ese trabajo de paz. Exactamente, hechos importantes para recordarlo en un momento de tanta tensión en donde el gobierno Enrique de Estados Unidos usa todo esto para arreciar el bloqueo contra la isla. Muchísimas gracias, un placer como siempre, buenas noches. Un placer a ustedes, muy buenas noches y a disposición para cualquier conversación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Un placer, muchas gracias. Gracias a ustedes, también para nosotros, como siempre, un placer acompañarles en esta emisión de Noticia durante esta jornada. Otro hecho fue noticia, con eso los dejamos. Hasta mañana, sigan con nosotros.